Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, San Miguel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Virgen de Fátima, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por los valores del deporte. Oremos para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal. Por el trabajo de Wilson y Paola, por un techo propio, por las intenciones de Marcelina, por la conversión y liberación de Luis, José Albert, Berlis Alberto, María Cristina, Oscar Gregorio, Agustín. Salud física y espiritual, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Víctor, Blanca Aurora, José Aristides, Raquel y familia, José María, César, Augusto, Rogelio, Rosa, Arsenio, María Graciela, Felicita, Lucía, Mariela, Hermelinda y familia, Albert, Calet, Emmanuel, Helio, Daniel, Carolina, Daniel, Luis Ricardo, Laura, Jorge, Patricio, Diana, Lisa, Fabiola y familia, familia Jiménez, familia Recalde, familia Rodríguez, Verónica, Néstor, Virgilio y familia, Hilda, Felicita, Kika, familia Lima Lugo. Y por el eterno descanso de nuestros queridos hermanos, almas del purgatorio, Mauro, María Antonia, Eliodoro, José Agustín Pérez, Eusebio, Salma Lemir, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, Víctor, Felicita, María Eulogia, Aurora Escolástica, Doelia, Aristides, Emilio, Juan Bautista, Romina, María Luján, Valerina, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román, Eulogio, Aníbal. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero nuestra Eucaristía del día de hoy. Tenemos las intenciones que nos piden a través de nuestro primer canal católico, Ñande Yara Ñe. Acción de gracias, la Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yara Ñe, por las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez, por el cumpleaños de la madrina Alba Díez Pérez, por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Gini Cabrera, Mirta Roa y familia, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira, Berenzón, Mirna Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrios, por el trabajo de Víctor, Mirta, Cristian, Pablo, Amada, por los difuntos Benigna Martínez, Justo Germán Poletti, Alberta Bernal, Benicio Ramírez, Rubén Olmedo, Hugo Caballero, Yeruti Frutos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Il Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio, Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Y una oración especial también por María Paz. En este momento ella nos está acompañando también
a quien le visité hoy, también está enferma y pide también oraciones. Rezamos entonces por ella, por María Paz, por su pronta recuperación. Y nos preparamos ahora para celebrar este domingo, en que el Señor una vez más, a través de su palabra, nos invita a hacer este camino de conversión y de santidad. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este lugar en que nos congregamos como pueblo de Dios para celebrar la Santa Misa en el 11º domingo del tiempo ordinario. Después de las grandes solemnidades que hemos celebrado los domingos anteriores, nos congregamos nuevamente para retomar el correlativo de los domingos del tiempo ordinario. Al reunirnos para celebrar la misa, expresamos nuestro compromiso con Dios y con la comunidad. Atendemos el llamado que Él día a día nos hace y reavivamos nuestra fe para vivirla desde nuestra vocación. Como un solo pueblo, unamos nuestras voces para iniciar esta misa con el canto de entrada. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos cantamos. Te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, Jesús te seguiré, a donde vayas yo te seguiré, pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar. Te seguiré, Jesús te seguiré, a donde vayas yo te seguiré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama continuamente a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía hoy en este domingo 11º ya del tiempo ordinario. Tenemos 34 domingos y tenemos que llegar hasta Cristo Rey. Y Cristo Rey significa para nosotros el encuentro definitivo en la resurrección. Es todo un camino pedagógico que el Señor nos va ofreciendo. Y hoy especialmente centrándonos en el tema de la misericordia, del amor, de la gratuidad, es lo que le llamamos gracia. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir siempre tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la palabra de Dios. Las lecturas de hoy nos hablan de elección o llamado. Igual que en el Antiguo Testamento, Dios eligió a Moisés. En el Nuevo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, llama a los 12. En ambos casos, el Señor busca reconstruir un pueblo que sea testigo de la salvación ante el mundo. El pasaje de la carta a los Romanos recuerda la centralidad que tiene Jesucristo en la obra salvadora de Dios. Lectura del libro del Éxodo. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido del Redifim, y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Qué bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre.
y su fidelidad por todas las generaciones. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, cuando todavía éramos débiles, Cristo en el tiempo señalado murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que después lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, denlo también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿estamos contentos, felices, sí o no? Yo quería escuchar, no, ya perdí o 4-1. Me voy a página. Bueno, pero hoy justamente Dios está formando su selección. Los convocados aquí están, los 12 convocados. Aquí está Pedro, dice, pero se dan cuenta que toditos también son pues a chongo. ¿Por qué? Y porque miren, Pedro le había negado a Jesús
Imagínense, alguien que estuvo a su lado, y es uno de los primeros llamados, ¿verdad? Pedro, con su hermano. Aquí también están todos los demás, y va por orden. Si ustedes miran un poco las características de cada uno, en todito van a encontrar defectos, en todito. No hay ni uno que se salve aquí, ni uno. Pero sin embargo, el Señor igual los convoca. Eso es lo que hizo Alfaro, lo mismo convocaba a ustedes. Pero ellos que tuvieron miedo nomás, acuérdense que vamos a ganar los 2 partidos, acuérdense de mí. ¿Se van a acordar, va? Sí, peyente más, pues ya ganan. Bueno, la esperanza en las aveñas y yo en la Paraguay, ¿verdad? Bueno, así que fuerza Paraguay. Bueno, fíjense entre los nombres. Simón, ya le dije, el sobrenombre Pedro, que lo había negado también 3 veces. Esta historia, no vamos a contar todo, ¿verdad? Porque ya conocemos, pero si entramos a mirar un poco la figura de Pedro, ay, muchas cosas, muchas falencias. Pero después incluso lo pone al frente de su comunidad. Y decir que por aquí estamos apuntando a otro elemento importante en este domingo, como le estaba diciendo, después de la resurrección, después de haber celebrado estos misterios y solemnidades tan importantes en nuestra vida, el de la unidad, el de la comunidad, el del cuerpo y la sangre de Cristo, el del Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia. Bueno, hoy justamente, como les decía, si vamos a unir todo, vamos a unir en gracia, coherencia, fidelidad y hoy misericordia sobre todo. O sea, estas 3 palabras que se unen domingo a domingo. La gracia porque vuelve a retomar aquí esta primera lectura, ¿verdad? Diciendo, yo los elegí a ustedes, les traje aquí, ustedes son los que fueron, o yo los tomé, dice, y los llevé como sobre las alas de águila. Esa es una forma de decir que todo es gratuidad, queridos hermanos. Y muchas veces no nos damos cuenta de esta gratuidad. Yo justamente tuve en estos días una charla ahí con unos padres de los niños, ahí más de 50, 60 padres que estaban interesantísimos, ¿verdad? Y reflexionábamos, ¿verdad?, sobre la gracia, lo que hemos recibido de Dios y que muchas veces ni nos damos cuenta. Y yo le preguntaba, vos te acordás, y vos también, te pregunto también a vos, vos estás pensando cada momento que vas a respirar, por ejemplo, ay, me olvidé de respirar, dijiste, ay, me funcionó el riñón, ay, se me paró el corazón. No, eso son pura gracia, que funciona ya por gracia de Dios, dentro de este regalo tan grande. Bueno, eso es nuestra vida, pero después tantas otras cosas que nosotros hemos recibido. Ni pensamos, si nosotros estamos aquí vivos, es porque hemos recibido una gracia tremenda, primero de nuestros padres, que nos dieron la vida. Pero después yo le preguntaba, ¿vos te acordás? Vos, por ejemplo, ¿te acordás cuando estaba en el seno de tu mamá allá adentro, en el útero de tu mamá? ¿Te acordás? ¿No te acordás? Mira un poco, che. ¿Y estaba vivo o estaba muerto? ¿Se dan cuenta? Eso es gracia. Y después nosotros tomamos conciencia, no sé, cuando tenemos 5, 6, 7 años, eso comenzamos a tomar conciencia de nuestras primeras acciones. ¿O a los cuántos años te acordás de tus primeras acciones como niño? No te acordás luego. A los 25, más yo grande ya. Y no te acordás, vio tu primaria. ¿Y vos? ¿A qué edad? Yo a los 24, dice, no, a los 10 por ahí. ¿En serio? Vio a la cuenta. Más yo tarde usted ya se acuerda de sus cosas. Bueno, y así cada uno. ¿Y usted? A los 8 años. Yo me acuerdo, ¿saben qué? A los 5 años, pero porque estuve muy enfermo. Yo no tenía que estar aquí. Ya me teté a mano. Bueno, pero la gracia de Dios, ¿viste? Gracia de Dios. Yo ni sabía, pero me acuerdo de ciertas escenas, ¿verdad? De mi mamá, preocupaciones. Venía, yo estaba apartado en una de las piezas ahí de mi casa y no podía. Cada vez que le veía al doctor, sin ascensor, etcétera. Que venía vestido de blanco, eso es lo que recuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Y es simplemente volver a recuperar y a mirar entonces, ahora que somos conscientes de todo lo que el Señor nos ha regalado. Y eso es lo que ahora nos invita en este proceso, como les dije, que tenemos que llegar hasta nuestra resurrección. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo ustedes los conduje sobre alas de águila y los traje hacia mí. Y ahora, por lo tanto, escuchen mi voz y observen mi alianza. Ustedes serán mi propiedad exclusiva. Y todo esto es don y gracia. Todo esto es don y gracia. El Señor nos vuelve a recordar para que nos despertemos un poco. Y aún por eso dice,
ustedes han visto cómo los traté en Egipto, porque ahí era el momento del sufrimiento, del dolor, de la esclavitud. Dios siempre nos pone en las dos situaciones. La vida cristiana no es solamente como los protestantes tantas veces dicen, el evangelio de la prosperidad, todo prosperidad, si le tenés a Dios todo es plata, dinero, todo te va bien. Mentira. Lo esencial y lo fundamental nos olvidamos. Hay que pasar por la cruz, el esfuerzo, la lucha, el empeño. Dios te dio la gracia, pero justamente todo es gracia sobre gracia en la medida en que nosotros sabemos que tenemos dificultades, pero con la gracia del Señor tenemos que ir adelante. Por eso este equipo y esta selección de Jesús que aquí está presentando, no son porque eran santitos que los llamó, sino que porque confió en ellos y les dio toda posibilidad. Y se dieron cuenta que al final le nombró ¿a quién? ¿Cómo se llama el último que nombró? Judas Iscariote, que lo había después entregado. Y Judas era una persona espectacular también, era un discípulo buenísimo. No es que todo era negativo. ¿Ustedes por qué piensan que después al final entró en el equipo y en la selección ahí? Y justamente porque daba mucho. Pero es aquí también donde nos quiere el Señor hacer reflexionar en nuestra vida. Tanta gracia que recibimos, pero, cuando estamos con esa gracia del Señor podemos también desvirtuar los dones y la gracia que hemos recibido del Señor. Ese es de nuevo un segundo llamado. Porque toditos recibimos cosas maravillosas de Dios, pero después en el camino nos podemos engatusar por algo. Y entonces hacemos un camino negativo. Dios te dio tantas cosas lindas, te dio la posibilidad, no sé, de entrar en la política y hacer un lindo servicio al pueblo, a la gente. Listo, ay, a monte, man. Ahí entonces ya te engatusaste y te fuiste por otra parte. Y ahí ya te desviaste. Te volviste Judas Iscariote. Y entonces le vendés a tu pueblo, le vendés a tu gente y haces lo que vos querés. ¿Se dan cuenta? Hace poco la corte ya apoyé más, ahí, vendido de primera. ¿Se dan cuenta? Y así nomás. Pasan por aquí, por allá, ya está todo decidido. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que tenemos que volver a Cristo. Y ahí viene la segunda lectura. Esa es la propuesta del Señor hoy. Con toda esta gracia que hemos recibido, por eso decía el Salmo, nosotros somos tu pueblo y ovejas de tu rebaño. Tú nos has llamado, Señor. Y entonces dice, hermanos, cuando éramos todavía débiles, quiere decir que aquí hay un llamado de parte del Señor para darnos a entender nuestras debilidades. Cristo en el tiempo señalado, Él ya murió por nuestros pecados. De nuevo, gracia y misericordia. Dios es el que da siempre el primer paso ante la gracia que Él nos ha regalado, pero tenemos que tomar conciencia. La encarnación misma, la Navidad, es la gracia de Dios, lo máximo, ¿verdad? Dios que entra en nuestra historia para caminar con nosotros codo a codo y decir, yo estoy aquí con ustedes, caminando, mostrándoles el camino para que ustedes puedan hacer un buen camino. No se dejen llevar, engatusar por las cosas negativas y por el pecado. Miren cómo continúa en su reflexión teológica San Pablo. Qué maravilla que es esto. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Tal vez encontremos por ahí a alguien. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo se entregó y murió por nosotros, cuando nosotros todavía éramos incluso pecadores. Nosotros cuántas veces decimos, no, este es un pecador, este es un bandido, ¿qué yo me voy a meter con este? Tocheza, que se muera, que se pudra en la cárcel. Escuché ahí en la tele, ¿verdad? De algunos así. Ahora pasan mucho esas cosas. Las noticias amarillentas, no sé cómo le dice, ¿verdad? Un mío gustacho. Y vos escucháis cada expresión, ¿verdad? Dice, que se pudra en la cárcel, que se muera, ¿verdad? Y aquí el Señor dice todo lo contrario, ¿verdad? La prueba mayor de que Dios nos ama es que Cristo fue capaz de morir por nosotros, aún nosotros siendo pecadores, desviados del camino, ¿verdad? Y ahora entonces que Él ya ha muerto por nosotros, dando su sangre, con mayor razón nosotros somos liberados por Él
de la ira del pecado, que nos llama a que entonces, queridos hermanos, ya que fuimos reconciliados, y también a hacer lo mismo, dice. O sea que esta es nuestra misión. Y por eso yo le decía la segunda palabra, gracia, y enseguida coherencia. Porque si nosotros decimos que somos cristianos, entonces quiere decir que tenemos que vivir coherentemente a lo que decimos que somos. Y si somos, ¿qué es lo que hizo Cristo? Murió incluso por nosotros cuando éramos todavía pecadores. Quiere decir que ante la corrupción, ante el error, ante el pecado, nosotros tenemos que ser capaces los primeros en entregarnos totalmente. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Tantos santos que se han entregado totalmente. San Francisco de Asís es uno de ellos que se ha donado totalmente, ha renunciado a toda su riqueza. Para su tiempo, Francisco de Asís podría haber vivido tranquilamente porque su padre era un multimillonario de aquel tiempo, ¿entiendes? Sin embargo, renuncia a todo. Incluso el último viaje que hicimos nosotros a Italia, pasamos por Asís, y ahí yo me fijaba, incluso saqué una foto de la ropa que él usaba. ¿Saben qué es lo que él usaba como ropa? Y dice que usó durante toda su vida, y nos explicaba, el guía decía, ropa arpillera, sería esa bolsa arpillera. ¿Y cuál es la bolsa arpillera? ¿Conocen la bolsa arpillera que nosotros usamos por aquí? Esa era su ropa. Una bolsa que le hizo agujero ahí para meter su brazo, así, medio cortó un poquitito ahí. Y cada vez que se la agujereaba le ponía otro parche de esa misma tela de arpillera, ¿no? Interesante. ¿Pero por qué? Ahí está. Porque en ese momento la iglesia también estaba buscando honores. Buscaban ser nambré, tener títulos cardenalicios y así muchas otras cosas. Ellos querían ahí el poder. Y ese era un problema de la iglesia en ese momento. Hasta el año 1200. El oscurantismo que se llama, ¿verdad? Tiempo de la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo podemos caer en el pecado, pero con mucha facilidad, cuando tenemos tanta gracia de parte de Dios, pero nosotros no sabemos utilizarlo y poner al servicio, así como el Señor nos llama? Y por eso es ahí donde viene el Evangelio. Después entonces de la coherencia, gracia, tenemos que ser coherentes y sobre todo vivir en la fidelidad. Y esto es lo que ahora nos pide en el Evangelio. La fidelidad que se mueve desde la misericordia. Esto coincide tan bien hoy en este domingo porque el viernes nosotros celebramos, ¿qué cosa? Sagrado Corazón de Jesús. Cor cordis, mísero cordis, misericordia, latín. Mísero, pobre, el hombre, la pobreza de nuestros pecados, pero un corazón, el corazón, el lev en el hebreo quiere decir el amor profundo que se entrega y que se dona. Entonces el corazón para el pobre quiere decir mísero cordis, la misericordia, el corazón de Dios para con aquel que necesita. Y por eso comienza diciéndolo ya, un Jesús que no se queda, que busca, que quiere ayudar, recorría toda la ciudad y los pueblos, enseñando en las sinagogas. Después dice, al ver a la multitud, tuvo compasión. O sea, padecer con, ahí está, eso quiere decir compasión. Yo padezco con, estoy padeciendo el dolor, la angustia, la pobreza, la situación, la ignorancia, lo que ustedes quieran. Entonces, eso quiere decir tener compasión. Eikei pirebe decimos nosotros en nuestro idioma. Eikei pirebe, sentir lo que siente ese hermano. Porque esta gente estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y por eso entonces, dentro de esa coherencia nos llama la fidelidad, pero sobre todo desde ahí a sentir el amor hacia el mísero, hacia el pobre, al que necesita. Se dan cuenta que aquí el pobre no es solamente el que no tiene platita en su bolsillo. Santa Teresa, ¿qué decía? Justamente ella decía, es tan pobre, cuando estaba en los Estados Unidos, ahí cuando le llamaron y no sé qué cosa, que le iba a dar plata, pero quería que ella salga con un, no sé, con un teléfono, que tenía que hacer publicidad. Imagínense a la Madre Teresa con el teléfono. Aquí está, compren este teléfono porque ellos me van a ayudar para mis obras de la India, etc. Eso es lo que quería que diga la Madre Teresa. Agarró y mismo le tiró su teléfono. Entonces, ustedes son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Lo único que tienen es dinero.
Entonces se dan cuenta que no es la pobreza que estamos hablando simplemente del dinero, ¿verdad? Sino que del corazón. A ver cómo nosotros, toda esa riqueza, porque eso es gracia que Dios ha puesto en nuestras manos para que lo sepamos utilizar. Y por eso viene como conclusión, ¿verdad? Ante esta situación de pobreza, esta situación de fatiga, de que se encuentran abatidos, que nos encontramos en la pobreza del pecado, ¿qué dice? La cosecha es abundante y por lo tanto, como los obreros son pocos, dale, recen, busquen, todos tenemos que ser servidores del reino. El Señor nos busca a nosotros como trabajadores, porque mucha es la cosecha. Entonces esto no se suele utilizar para los anuncios vocacionales, para los sacerdotes, para los seminarios, para las monjitas, etc. Pero esto no es solo para ellos, este es para el cristiano. Jesús está hablando para todos los cristianos. Las congregaciones religiosas ni existían todavía en ese tiempo. Aquí es el llamado para todo cristiano. Todos somos entonces trabajadores de la mies, en tu casa, en tu trabajo, en tu sociedad, en tu política, ahí donde estás, ahí Dios te llama, pero ahí se va a ver cómo vos te comprometés seriamente. Y entonces, por eso viene otro elemento para que no nos desanimemos. Por eso viene, como les dije, este equipo que el Señor busca. Porque aquí toditos son puisatroncos, toditos son puisatroncos. Como ya les dije, ¿verdad? Cada uno de ellos, si vamos pasando. Simón ya dijimos que le niega. Aquí está Santiago, ¿se acuerdan cuando entran en Samaria y no los reciben? Se enoja Santiago. Santiago y Juan se enojan los dos. Y le dicen, Jesús, vamos a hacer caer fuego sobre este pueblo, sobre estos samaritanos que no nos reciben a nosotros para que podamos alojarnos aquí. Ya era de noche, ¿verdad? Y Jesús le dice, ellos conde pesora, tranquilo, tranquilo, socio. No. Por eso a estos dos se les llama Boanerges. En griego quiere decir hijos del trueno, Boanerges. ¿Por qué? Porque se nota que eran baretesios. Esto no nos hace en el caso. Y Yucapán, hacerle caer fuego sobre esto del cielo, rayos. Jesús le dice, no, tranquilo nomás. Tu testimonio, tu ejemplo. Y después justamente Santiago es nada más y nada menos que el primer obispo de Jerusalén. Primer obispo de Jerusalén. Sería el primer obispo de la Iglesia Católica, imagínense. Santiago, bueno, pero tenía también su temperamento, su forma de ser, ¿verdad? Después aquí le encontramos a Felipe. Multiplicación los panes, capítulo 6, ¿se acuerdan? Denle ustedes de comer. Pero Señor, aquí hay tanta gente, ni con 200 denarios, 25 millones de guaraníes, ni con 200 denarios le vamos a dar de comer a toda esta gente. 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vaya pota, ñandillara. O sea, falta de confianza total. El Evangelio después dice, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, pero es como que nos pone a prueba. A ver un poco, ¿confías o no confías? ¿Sos capaz de alimentar o no a tu familia, a tu hijo, a tu país, a tu política? ¿Sos capaz de dar lo mejor de vos para que esto pueda? Entonces, o solamente confías en el dinero, en la fuerza humana. Ni 200 denarios a Bellarecón, como nosotros también, ¿verdad? En las votaciones, o corre, llegamos a ver hoy 100.000 y 200, 300 por ahí. Corre, llegamos, voy a palomina. Y nosotros también podemos decir, ¿cuándo es lo que vamos a dejar estas prácticas así, malsanas, que destruyen nuestra nación, nuestro país, ¿verdad? Y entonces se aferran ciertos grupos, pero solamente para su provecho y seguir empobreciendo al país, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pensar también, ni Yarecono, 200 millones de guaraníes, ñandenda ya llegó a Pamoay con la gente, ya se me upa ñandendí. Se da cuenta que es conciencia, ¿verdad? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, dice. Nosotros también. No sé cuánto necesitamos para comprarle a toda esta gente, ¿verdad? Pero entonces no es eso. No es el confiar en las fuerzas humanas, sino que verdaderamente en el cambio del corazón, la conciencia, la formación, salir de esa verdadera ignorancia, ¿verdad?, en la que hemos metido al pueblo. Bueno, después miren otro del equipo de Jesús, Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Vos te acordás de Tomás? ¿Vos te acordás de Tomás? ¿Qué hizo Tomás?
incrédulo, ¿te acordás? Apareció Jesús. ¿Lo hemos visto al Señor? No, si yo no meto mi dedo, mi mano, no voy a creer, dice. Y ahí entonces Jesús después le aparece y le llama. Vení vos, Tomás. Yo vine acá, pero a ver, aquí está mis manos, aquí está mi costado, tu mano, tu dedo. Bueno, miren entonces, aquí hay otro. Bueno, que ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que es justamente Judas Iscariote. Judas Iscariote. Ustedes saben que hay un evangelio apócrifo, se llama, de una comunidad que le tiene también a San Judas Iscariote. Porque hay dos Judas, pero a Judas Tadeo y Judas Iscariote. Dentro de la tradición del Oriente, a Judas lo tienen como santo también después. Bueno, yo ahí dentro de su evangelio, ¿verdad? El evangelio de San Judas se llama, San Judas Iscariote. Entonces miran un poquitito otros aspectos y ellos consideran que Judas verdaderamente también se arrepintió. Bueno, esa es otra versión dentro de los evangelios apócrifos. Pero lo importante, ¿qué es cuando el Señor le llama aquí a estos 12? Quiere decir que el Señor mira también y nos llama dentro de nuestras debilidades y que nos ofrece la posibilidad de cambio, conversión. Porque si no, pues no va a tener sentido. El evangelio, buena noticia, siempre quiere decir yo te doy la posibilidad de salir adelante y no quedarte en esa situación. Y termina, queridos hermanos, y esto es lo más lindo. Una vez que estamos convertidos, una vez que nos sentimos en la gracia, procuramos ser coherentes, vivir en la fidelidad y sobre todo sentimos esa misericordia y fuimos llamados al plantel de Jesús, los 12 elegidos por el Señor. 12 siempre quiere decir universalidad, no se olviden, quiere decir que todos somos llamados. Vienen ya las consecuencias y nos dan las instrucciones. No vamos a entrar ya en todo esto, pero solamente, por lo menos escuchen lo que ahora el Señor nos pide. Primero dice, no entren en la ciudad de los samaritanos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué, Dios Señor, le vas a excluir a estos samaritanos? Porque los samaritanos para ellos eran en ese momento paganos. ¿Pero qué es lo que? Porque estamos con San Mateo, el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo habla principalmente para la casa. Entonces lo que quiere decir esto, la teología de San Mateo es, vamos a comenzar por casa. Porque saben que es muy fácil, puede decir, mira vos fulano, mira vos fulana, mira vos, todos son pecadores, todos son añalos de primera. Añandé, gato chichu, alleva. Yandende maoila añande bueno. Eñe pirun de rogarbi. Comenzar por tu casa, la conversión tiene que comenzar por casa. Entonces, no se vayan luego ahí por afuera, usted a predicar de aquí para allá, todo el mundo le llaman conversión y le hablan de no sé qué cosa. ¿Y ustedes? Yo, por ejemplo, en muchos grupos veía eso, ¿verdad? Porque, y claro, uno deja también y pone en manos del Señor, pero se ponen al frente, ¿verdad? Por eso es que la iglesia muchas veces dice, mucha atención cómo nosotros también predicamos el Evangelio. Porque son personas, no sé, separadas, divorciadas, que pea, que vamos, acuérdate, doña Moía, ahí al frente, doña, de esto y aquello. Pero magato, y a todo el mundo. Y usted tiene demonio, y usted. Espera un poquitito. El S de San Mateo. Comenzá por tu corazón. Vos primero convertite. Y después tu ejemplo. Con eso ya basta luego ya. Ni hace falta luego estar gritando mucho. Solamente vos ya vas a hacer un testimonio de un cambio. Eso es lo que el Señor a través de San Mateo nos quiere decir. No luego el seminario. Y mira que yo conozco mucho, porque yo recorro por todas partes. Y hoy en día, lastimosamente, estos valores parece que hemos perdido. Yo, por ejemplo, recorro eso, todos los alrededores también. Hay mucha gente que vive amancebado, 20, 25 años. Están juntos. La vez pasada le pregunté a uno, hace una familia hermosísima. Y le digo, mira vos aquí, yo no sabía, ¿verdad? Y le digo, mira qué lindo. ¿Cuántos años de casado tiene usted? El Señor me mira así, me dice, y tía, sí, bien la verdad. Oregón y no aumentaba ahí. ¿En serio? Y ahí estaban sus dos hijos, sus hijas, hermosos jóvenes, de 22 y 23 años, algo así. ¿Y cómo es eso? ¿Por qué, vio? Y todavía no estamos seguros, padre, dice. 27 años de gloria, todavía no estamos seguros. ¿Y cuándo lo que van a estar seguros? De que se aman.
¿Se dan cuenta? Muchas veces nos falta catequesis. Naña entendé. Yo no sé si iba a llorar, si me iba a reír, pero toda la gente decía, ¡oh! Pucapá la gente, ¿verdad? Pues yo no sé si tenía que llorar o qué, ahí amargamente, ¿verdad? Pero que dejemos pasar esas cosas. Entonces por eso dice aquí, no se vayan ahí a predicar, usted a los samaritanos, que vea que amó, ellos no conocen a Jesucristo, allá tiran bombas, allá matan a esto. Ande. Es como el Paraguay, ¿verdad? Que habla ahí de corrupción. Hablábamos nosotros de Venezuela, hambre, contra ellos nos tiramos. Mejor que te calle, querido Paraguay. Equinini. Porque vos estás vendiendo todo nomás, por eso nomás no te agarran y te llevan de vos. Si es que vamos a ir por las cosas, ¿cómo se dice? Por la verdad de la verdad, ahí la gente. Entonces, eso tenemos que estar muy atentos a lo que dice San Mateo, y es para seguir verdaderamente. Y después ya vienen todos los otros, no vamos a entrar, les dije, ¿verdad?, en estos elementos, pero sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Todas estas son consecuencias de estas 4 palabritas que les voy a volver a repetir: gracia, coherencia, fidelidad y misericordia. Vamos a repetir un poco: gracia, coherencia, fidelidad y misericordia. Ahora solo ustedes. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa León XIV y todos aquellos a quienes el Señor llama a servirle en la vida sacerdotal, religiosa o misionera, para que atiendan ese llamado y entreguen su vida al servicio de Dios y de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que Dios les inspire pensamientos y decisiones encaminados a una paz verdadera, oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren algún tipo de enfermedad, para que Dios escuche sus súplicas, realice sus deseos y haga que en su tribulación experimenten el gozo de la misericordia divina, oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, para que aprendamos a agradar a Dios cumpliendo fielmente la vocación a la que hemos sido llamados, siendo modelos para otros ahí donde Dios nos ha colocado, oremos. Padre, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Con las ofrendas del pan y el vino, ofrezcamos nuestro sí al llamado que Dios constantemente nos hace. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor.
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy tu familia reunida aquí a la escucha de la palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso. Por eso, unidos a los ángeles, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias y te pedimos que te acuerdes humildemente de tu iglesia, extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra parroquia, San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agente pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente de todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que piden también oración especial a través de nuestro primer canal católico, Ñandeyara Ñe'e. Rezamos por María Paz y rezamos también por los que cumplen años. Hoy recordamos también a Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez. Te pedimos que te acuerdes siempre de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé. Su esposo, San José, que es nuestro santo patrono. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Cristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos una nueva vida, nos ofrece hoy su cuerpo y sangre para la vida eterna. Acerquémonos a recibirlo. Para las personas que no pueden comulgar sacramentalmente, ofrecemos la siguiente oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Fe y de humildad.
recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamar a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, me has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Muy bien. Quiero llamarle a Pablo, que cumplió años en estos días. Pablo, vos, Pablo, casi te sentaste, ¿verdad? No te podés luego perder porque sos bien grande vos. Bueno, él estuvo de cumpleaños en estos días, pero como estuvo de viaje, ahora recién le vamos a... Bueno, hay otro que cumple años, o que cumplió en estos días. ¿Vos? ¿Cuándo te cumpleaños? Diciembre. Demasiado buenas son entonces. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga, te fortalezca y sobre todo esos años de vida para poner siempre al servicio de tu familia, de tus hijos, los nietos y toda la gracia que el Señor también te regala, que lo lleves con coherencia, fidelidad y sobre todo con mucha misericordia y amor. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y aquí, ¿cómo es? ¿También? ¿Vos también? ¿Cuándo fue? Esperá que le vamos a cantar el 11. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga el jueves entonces, ¿verdad? Te fortalezca y te dé esa gracia que necesitas también para llevar siempre la gracia del Señor con coherencia, fidelidad y mucha misericordia para tu familia y ahí donde te encuentras. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y vos también, vení aquí. Hoy es tu cumpleaños, vení aquí. ¿Cómo te llamabas? Ivana. Bueno, que el Señor Jesús te bendiga para que seas... ¿Cuántos años cumple? 10 añitos, para que seas buena niña, hija, obediente, estudiosa. ¿Sos estudiosa? ¿Buenas notas? Más o menos. Bueno, entonces tiene que ser más que menos desde ahora. Bueno, con esta gracia del Señor. Y que te bendiga y que seas una buena niña, una buena hija. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, date la vuelta. Vamos a cantarle un poco que lo cumpla feliz aquí a todos. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. En tu día dichoso, que los cumpla feliz. Muy bien, fuerte aplauso para ellos. Bueno, felicidades. Bueno, muy bien. Vayan a su lugar, felicidades. Bueno, y yo ahora, como en la televisión se hace un poco de publicidad, dice, ¿verdad? Bueno, tenemos peregrinaciones 2026. Guía espiritual Padre Víctor Luis Cabañas. Programa Virgen de Aparecida y Río de Janeiro. Del 15 al 25 de julio. 15 al 25 de julio. Ahora, dentro de poco ya, ¿está? Así es que una experiencia de fe, reflexión. 10.500.000 guaraníes. Baratísimo, regalado. Así es que todos los que quieran acompañarme, vamos a hacer una peregrinación hasta Brasil. Vamos a pasar por Río de Janeiro, vamos a ir a otros lugares. Aparecida. Yo viví ahí 4 años y por lo tanto conozco todo ese lugar. Vamos a pasar también por Canção Nova, un padre salesiano, ya murió ya, Jonas Abibit, que comenzó con el movimiento Canção Nova. Yo cuando eso era jovencito todavía, tenía 20, no, ni eso todavía, 19 años tenía. 19 y estoy hasta los 22. No, estudiante, seminarista, filosofía, hacíamos nosotros ahí, la filosofía en el Instituto Salesiano de Lorena, Brasil, San Pablo. Y ahí cerquita nomás, 15 kilómetros Aparecida, Guaratinguetá y Cachoeira Paulista, que es donde comenzó este movimiento Canção Nova también. Ellos comenzaban con la radio. Ahí yo también teníamos los sábados un programa con un grupo ahí de seminaristas, nos íbamos
con los jóvenes. Y después, más adelante, también ellos comenzaron con la televisión, ¿verdad? Televisión Canção Nova, que ahora prácticamente en todo el Brasil están. Y así también Ñande Yañe, que nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto es justamente para que Ñande Yañe pueda seguir manteniendo y estar en el aire. Y luego a los otros que no van a ir ahora en julio con nosotros, al Santuario de México como el año pasado. Y vamos a ir a otros lugares más. Desde el 10 de diciembre al 21 de diciembre. 10 al 21 de diciembre, 20 millones de guaraníes. ¿Está? Baratísimo, regalado. Más bajo que eso imposible, ¿está? Más bajo que eso yo ya le voy a pagar el pasaje a ustedes. Así es que ustedes me tienen que pagar. Bueno, ¿cómo? Sí, entonces ella va a estar repartiendo para todos los que tengan interés y hagan poco publicidad y háganle el regalo ahí a la gente de vacaciones de 15 a los que se portaron bien y después de vacaciones, después de cada cupé, a los que también se portaron bien en el examen. Muy bien. Avisos parroquiales. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Continúa el taller de lectores y monitores los días lunes después de la misa de las 19 horas en el Salón San José Obrero. Las personas que quieran participar de este curso pueden anotarse en Secretaría. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recoge las intenciones y testimonios de cada familia que serán presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría para recibir esta sagrada visita. Gracias. Nos ponemos de pie, oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias, igual Padre. Gracias.